su sangre bendita, por su sangre bendita. Ya salvo soy. Gracias, hermanos, por lo especial. En esta noche queremos reconocer los visitantes. Si usted está aquí visitando la Iglesia Bautista Monte Sión, estamos muy agradecidos con su asistencia, su visita. Nos da mucho gusto, de verdad. Si fuera tan amable nada más en ponerse de pie, si está visitando, póngase de pie. Tenemos un obsequio para usted de parte de la iglesia, ¿verdad? Y una tarjetita que nos gustaría que pudiera llenar. Hermanos, si no hay acá, ayuda, vénganse acá, hermano, no se queden parados. Si no hay nadie en su área, acá hay mucha gente parada de este lado, por favor. Ok, gracias, gracias, hermanos. Muy bien. Un buen aplauso para ellos en esta noche, hermanos. Soñé que fui al cielo y estabas tú. Caminamos por las calles de oro, el cristalino mar. Oímos ángeles cantar y alguien te llamó. Volteé y vi a un joven y al llegar él te sonrió y dijo: tal vez no me reconoces, pero déjate explico. De niño me enseñabas en la escuela dominical. Cada vez al comenzar tú hablabas de Dios. Una vez al escuchar le acepté como Salvador. Gracias por darte al Señor. Soy una vida cambiada. Gracias por darte al Señor. Yo por ti estoy aquí. Otro hombre te dijo así: puedes recordar, un misionero con necesidad vino a tu iglesia. No tenías mucho que dar, pero diste con fe. Dios usó esa dádiva y por él pude yo llegar. Gracias por darte al Señor. Soy una vida cambiada. Gracias por darte al Señor. Yo por ti estoy aquí. Uno tras otro vi llegar, que no se puede contar. Cada vida cambiada por tu generosidad. Pequeños sacrificios hechos con amor, en la tierra sin valor, pero allá con galardón. Yo sé que en el cielo no se debe llorar, pero segura estoy que lo pude contemplar. Mis lágrimas salieron y Cristo dijo así: hijo mío, bien has hecho, tu recompensa
esperanza está aquí. Gracias por darte al Señor. Soy una vida cambiada. Gracias por darte al Señor. Yo por ti estoy aquí. Yo por ti estoy aquí. Amén. Esas fueron las palabras que Juan el amado dijo cuando vio a Dios. Dijo, yo por ti estoy aquí. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Yo no sé un mejor lugar donde estar que en la casa de Dios. Amén. ¿Y qué semana, hermanos? ¿Qué semana para estar en la iglesia? Y todos los días son importantes. Cada semana es importante, pero mientras que el mundo celebra muchas cosas que no son, nosotros podemos sentarnos y recordar todo lo que sí es. Amén. Abra su Biblia, por favor. Vamos a estar en el libro de Isaías. Vamos a leer dos pasajes. Isaías 53 y después acompáñeme en su Biblia. También vamos a estar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Si usted está en este pasaje, le voy a invitar a ponerse de pie, por favor. Y vamos a leer Isaías 53. Y vamos a leer del 1 al 5, por favor, hermanos. Del 1 al 5. Yo voy a leer el versículo 1, usted acompáñeme en el versículo 2 y así todos nos vamos a unir en el 5. Si está ahí, diga un fuerte amén, por favor. Muy bien. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 del 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Todos juntos el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta noche quiero hablarle y quiero más que nada recordar la semana que cambió la historia. Para muchos, esta semana es una semana de vacaciones. Para muchos es una semana para poderse emborrachar y poderse ir de parranda a Acapulco o irse de parranda a Chiconcuá, creo que se llama, ¿verdad? Comprar ropa, disfrutar de cierta manera este periodo de vacaciones y de puentes que se dan en diferentes empresas, negocios y el gobierno. Para exaltar la lujuria, para exaltar la vanidad de la vida, para poder desperdiciar tiempo valioso y precioso que Dios nos da durante esta semana para poder recordar la semana que le llamamos la Semana Santa. Hay un video, hermanos, que quiero que ustedes vean, y más que video y más que imágenes, quiero que usted por unos 3 minutos quite todo lo que hay en su mente ahorita, saque todos los pendientes. Si dejó los frijoles ahí en la estufa, deje que se quemen. Ya está usted aquí. Saque la novela de la cabeza, saque la música, saque cualquier pendiente, saque la tanda que no pagó, saque
quite todo de su mente y estos 3 minutos y medio, simplemente sienta, escuche y vea lo que probablemente se pudo haber escuchado en esa semana cuando Jesús fue al Calvario a morir por nuestros pecados. Las palabras que usted va a escuchar son el idioma original en el hebreo de Jesús cuando Él clamaba y hablaba mientras estaba siendo sacrificado. Quiero que preste atención y escuche, por favor, y vea este pequeño video antes de comenzar el mensaje. Si me ayudan, por favor. Hana hayau le ahudo Tatsmalan Inanatu Mashiach Barade Haleha Aneana Good far! Good far! Maslam. Padre, por favor, ayúdanos ahora a poder recordar ese momento que cambió totalmente la historia. Y no solamente la historia, sino nuestra propia eternidad. Muchas veces lo tomamos tan a la ligera y no consideramos el sacrificio tan grande, el dolor tan inmenso que sufriste en esa cruz a través de esos clavos, esa lanza en tu costado y esa corona de espinas que atravesó tu frente. Esta semana no es para divertirnos y olvidarnos, Señor, de ese sacrificio. Al contrario, es para
recordarlo como familia y recordarlo como iglesia y recordarlo como nación. Esto no es una religión, esto es una realidad. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo Jesucristo para que viniese a morir por nosotros los pecadores y diera su preciosa sangre para perdonarnos y quitarnos toda maldad. Ayúdanos, por favor, mientras leemos y observamos lo que sucedía esta semana, y nunca olvidarnos del Calvario, nunca olvidarnos de este sacrificio, recordarlo, Señor, como tú le pediste a los discípulos que lo hicieran. Recordar en memoria de ti ese sacrificio, tu sangre, tu cuerpo, tu dolor, hasta que estemos en tu presencia podamos gozar, Señor, de este verdadero regalo de gracia y de vida eterna que diste por nosotros. Gracias, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gracias. Es increíble cuando hablamos con incluso niños pequeños, jóvenes. Les preguntamos qué se celebra durante esta semana llamada Semana Santa. ¿Por qué existe esta semana y por qué se celebra en el mundo de tal manera que incluso hoy en día se hacen procesiones y se hacen simulacros de lo que fue la crucifixión de Cristo, y algunos en el mundo le llaman la pasión de Cristo, y cómo Él después de que creció y a la edad de 30 años comenzó su ministerio para después llegar a los últimos instantes de su vida terrenal? Hoy en día, no se diga aquí en Iztapalapa, es uno de los hechos más famosos que hay, las 3 caídas o la crucifixión de Cristo. Hace unas semanas estaban compartiendo algunas fotografías de algunos hermanos que ganando almas allá en la calle. No recuerdo si fue el hermano Miguel Carrera, creo que fue él. Trajo a una persona aquí a la iglesia y se bautizó. Después de que fue salva, se bautizó y saliendo se tomó una foto y dice: el Jesús de Iztapalapa fue salvo. Uno de los que hacen o imitan en la crucifixión de Cristo vino a la iglesia y fue salvo. Así es de que Jesús conoció al verdadero Jesús. Pero hoy en día el mundo de cierta manera quieren recordar, muchas veces equivocadamente, lo que Cristo hizo. Y hermanos, es triste ver cómo en esa procesión, después de haber observado, ellos dicen, de haber observado esta peregrinación que se hace para poder hacer una imitación de lo que sucedió ahí en el Calvario, después de estas cosas, es triste, hermano, pero ver gente tirada, borracha, en esa misma procesión y borrachos o maldiciéndose o peleándose unos con otros, fumando y olvidándose, haciendo como si fuera una fiesta esto. Pero para nosotros los cristianos es recordar con solemnidad lo que costó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. La Biblia nos habla que la semana comenzó ahí en Mateo capítulo 21. Miren lo que dice Mateo capítulo 21. Quiero que veamos cuál fue el proceso de estas cosas. Mateo capítulo 21, versículo 8 y 9, por favor. Voy a leer desde el versículo 4. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Note eso. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y se las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana significa salve ahora, sálvanos ahora, bendito el que viene.
La gente gritaba y se emocionaba al ver a Jesús cómo entraba. Pero hermanos, la gente no entendía a qué había venido Jesús. Lo veían entrar en ese pollino y para muchos se le quedaban viendo y decían: pero ¿cómo puede entrar en un pollino, en un animal de carga? Él debería de entrar en un caballo, como entran los reyes conquistadores. Después de una guerra entran a la ciudad y vienen en esos caballos majestuosos, los mejores caballos que hay en la nación, y lo mejor de lo mejor, adornados con grandes tapetes y grandes montaduras, se llama, sillas para montar, y arregladas y adornadas. Pero Jesús no entró en un caballo flamante, en un caballo imponente. Jesús entró en una asna, en un pollino, en un animal de carga. Hermano, cuando la gente lo vio, no se imaginaba lo que realmente Jesús había venido a hacer. Ellos querían un rey que los liberara de todos los problemas que ellos tenían, pero Dios conocía y conoce la necesidad del hombre. Nuestra necesidad, hermano, principal, si nuestra necesidad principal, hubiese sido la economía, Dios hubiese enviado a un economista. Si nuestra necesidad hubiese sido de educación, Dios hubiera mandado a un gran maestro. Si nuestra necesidad hubiese sido algo por salud, Él hubiese enviado a un médico. Si nuestra necesidad fuera ser entrenados, Él hubiera enviado a un artista. Pero hermano, Dios vio nuestra mayor necesidad, que era el perdón de nuestros pecados, y envió a un Salvador. Su nombre es Jesús. Hay veces que nosotros esperamos lo mismo que ellos. Esperamos ciertas cosas que Jesús tiene que hacer. Y déjenme le recuerdo algo, y me recuerdo algo a mí mismo. Dios no nos debe nada. Si Él lo hace por su pura gracia. Lo hace por su pura voluntad, por su pura misericordia. Jesús no siempre llega, hermano, muchas veces como usted y yo lo esperamos, pero siempre llega como lo necesitamos. ¿Escuchó? Jesús no siempre llega a nuestra vida como nosotros esperamos que Él llegue, pero sí llega siempre como lo necesitamos. La gente comenzó a decirle: Hosana, Hosana, y así comenzó la entrada de Jesús. Y Él venía como un siervo arriba de ese pollino. No venía como un gran político que iba a arreglar todos los problemas políticos de Jerusalén o de la nación de Israel. Él venía como un gran Salvador. Después vemos el libro de Juan capítulo 13. Mire lo que dice. Juan capítulo 13, versículo 4 y versículo 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Dice: se levantó de la cena y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué cena, hermanos? Cristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Como un gran siervo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Pudiera usted, hermano, hermana, imaginarse usted llegando a su empleo, a su trabajo, a su fábrica, a su negocio o a la bodega donde se trabaja, y de pronto ve al dueño de la compañía, al dueño de la empresa, al dueño de la bodega, al dueño del almacén, de repente le diga: fulano de tal, siéntate por favor, te voy a lustrar tus zapatos, le voy a sacar brillo con un cepillo? No, ese día se va a acabar el mundo, ¿verdad? Porque a todos nos gusta ser servidos. Muy poca gente le gusta servir.
Pero Jesús había venido, hermanos, y tomó esa semana tan importante en la cual Él iba a ir al Calvario para podernos demostrar que Él había venido voluntariamente. Él se había hecho siervo voluntariamente. Había dejado su gloria, había dejado su trono, había dejado su cielo, había dejado sus calles de oro, había dejado todo lo que Él tenía para venir a este mundo asqueroso, lleno de pecados. Y aún así, hermanos, estando en este mundo, se humilló a sí mismo. No se aferró a ser Dios aquí en la tierra, simplemente dijo: yo vine a servir, y lavó esa noche los pies de sus discípulos. La verdadera grandeza, nos enseñó el Señor, del reino de Dios es el servir a otros, es el darnos por otros, es hacer por otros. No esperar que nos sirvan, no esperar o que alguien haga algo por nosotros, sino servir a otros. Esa es la grandeza del reino de Dios. Vemos ahí, hermanos, versículo 4, después de que se levantó de la mesa, dice el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo que estaba diciendo es: yo vine para poder servir como propiciación, como sacrificio, para poder lavar, o no nada más limpiar tus pies, no nada más lavar tu cuerpo, sino para lavar a todo el mundo del pecado y de la maldad que hay en esta humanidad. Después de esto, hermanos, vemos en Lucas capítulo 23, el viernes, Lucas 23, 33. Lucas 23 y versículo 33. Voy a leer desde el versículo 26. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Versículo 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice que lo llevaron a ese lugar llamado La Calavera, el Calvario, para ser crucificado. Mucha gente no entendía por qué lo llevaban, porque él no merecía estar en ese camino de muerte. Él no había hecho absolutamente nada que lo hicieran merecedor de una muerte tan vergonzosa y una muerte tan dolorosa. Mucha gente lloraba porque no entendía eso. Vemos ahí que dos delincuentes, dos malhechores iban juntamente con Jesús para ser crucificado. Pero Jesús no iba para pagar pecados que él había cometido, porque Cristo nunca cometió pecados, hermano. Sin en cambio fue a pagar mis pecados y sus pecados. Fue crucificado en esa cruz, y esa cruz tenía un nombre, tenía el nombre de Héctor Ávila. Yo merecía pagar por eso, yo merecía la cruz, yo merecía ese sacrificio, yo merecía por mi pecado sufrir de esa manera. Pero Cristo dijo: yo tomo tu lugar, yo tomo el lugar de todo el mundo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cristo dio su vida por nosotros. Ese día fue levantado y esa cruz fue puesta en ese lugar con clavos en sus manos y clavos en sus pies para poder pagar lo que nosotros no podíamos pagar. ¿Alguna vez usted de niño o de joven llegó a romper algo valioso? ¿Alguien de ustedes? ¿O llegó a volar un balón al otro lado de la casa o algo así? Sí, miren, casi la mayoría. ¿Alguien de ustedes o alguien de los que estamos aquí llegamos en algún momento a hacer o a romper o a hacer algo que nosotros no podíamos pagar? ¿Alguien? Sí. Nos prestaron algo y lo rompimos y ahora ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Alguna hermana le prestaron una olla para los frijoles y la rompió y dice, pues ni para los frijoles tenía, ahora ¿cómo voy a pagar la olla? ¿Verdad? Pero ¿alguien más pagó por nosotros? Yo me acuerdo de niño, una ocasión estábamos jugando fútbol y volamos una pelota a la casa de unos vecinos que no, eran bien malos los vecinos, ¿no? Bueno, no sé por qué se enojaban tanto, si nada más le pegábamos como unos 5 o 7 balonazos cada día a su puerta, ¿verdad? Pero no sé por qué se enojaban tanto. Pero volábamos a veces el balón y ya no nos lo daban. Yo recuerdo una vez haber volado un balón y dije, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Ni zapatos tenía, mucho menos para comprar un balón. Uno de mis amigos dijo, no te preocupes, yo pago. ¿En serio? Pero pues yo lo volé, no pasa nada, yo lo pago. Yo lo pago por ti. Ah, qué bonito se sentía eso, hermanos. ¿Verdad que sí? De repente llega a Coppel o a Electra y de repente le dice la señorita, oiga, ya está pagada su deuda. Ah, caray, ¿cómo que está pagado? Sí, alguien llegó y se equivocó y pusieron el dinero en su cuenta y ya está pagado. Ah, qué bonito se siente, ¿verdad? Dicen, mis sueños, pastor, a mí nunca me ha pasado eso. Pero sabe que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Por eso esta semana deberíamos de recordar y deberíamos decir, Señor, gracias, porque un día yo merecía pagar, yo merecía el infierno, yo merecía ser castigado por mi pecado, pero gracias, Señor, al menos esta semana voy a tomar más conciencia de ello. Voy a reunirme en la noche con mi familia y decir, recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos cómo Él comenzó desde el domingo de Ramos, que entró a la ciudad y la gente le decía, Hosana, Hosana, y a través de la semana, cómo fue ese desarrollo de ese sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Al menos tomemos el tiempo, hermanos, y pensemos en ese sacrificio que pagó nuestros pecados. Romanos capítulo 5 versículo 8, usted lo sabe de memoria, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, ¿qué pasó, hermano? Cristo murió por nosotros. Es por eso que a mí me molesta, hermano, que muchas veces cuando yo le pregunto a alguien, mire, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted cree que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario? Y me dicen, sí. Le dije, si usted muere, ¿usted a dónde iría su alma? Me dicen, pues estoy tratando de ganarme el cielo. Cuando uno dice, estoy haciendo buenas obras o estoy tratando de ser bueno para poderme ganar el cielo, es como escupirle al Señor en su cara. Ay, ¿cómo cree? Pues sí, eso es. Es decirle, no me importa lo que tú hiciste. No me importa tu sacrificio, no me importa tu sufrimiento, no me importa que hayas venido desde tan lejos para venir a redimirme, porque la verdad ni me importa, ni me interesa y ni te necesito. Yo puedo ser lo suficientemente bueno como para irme al cielo. Eso es lo que le dice a usted cuando usted dice, pues me estoy portando bien para irme al cielo. Nadie nos podemos portar bien suficientemente para podernos ganar el cielo. Nadie. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Todos nos hemos desviado. Nadie podemos ganarnos el cielo por obras, nadie. Efesios nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es para Cristo. Toda la gloria es para Cristo. La salvación no depende de mí, depende de Él, hermano.
depende de su sacrificio, depende de su amor, depende de su sangre, depende que Él fue bajado de esa cruz, depende de que fue sepultado y resucitado para darnos vida eterna. De eso depende. Por eso yo no tengo miedo de perder mi salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es mía, Él me la dio, Él la compró. Y mientras que Él haya comprado, y mientras que Él no cambie, la salvación la tendré para siempre. Qué dicha es saber que somos salvos, hermanos. Qué miserable es el que, pues hoy sí soy salvo, mañana quién sabe. Despreciamos el sacrificio de Cristo cuando pensamos de esa manera. Nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley, nadie. Esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. La cruz es un símbolo de derrota para mucha gente, porque todavía piensan que Cristo está colgado en esa cruz. Alguien me preguntó ganando almas, me dijo: oigan, ¿y ustedes por qué no tienen a un crucifijo con Cristo ahí crucificado? Le dije: porque mi Cristo no está crucificado. Le digo: yo no sé si usted ha leído historia, pero a Cristo lo bajaron de la cruz. ¿Sí sabía usted eso? Pues sí. Le dije: para mí la cruz no es un símbolo simplemente de derrota, sino un símbolo de amor redentor. Cuando yo veo la cruz, no veo a un Cristo resucitado, no, veo lo que costó, el sacrificio, el pago por mi pecado. Pero yo sé que mi Cristo no está crucificado, mi Cristo vive para siempre. Es un símbolo de amor, es un símbolo de victoria, es un símbolo que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, tenemos acceso directo al Padre, porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todos los días. Qué bendición por eso. Pastor, ¿es malo que yo tenga un Cristito ahí en la casa? Si usted quiere estar pensando en un Cristo derrotado, es su problema. Pero mi Cristo vive, y porque Él vive, yo viviré mañana. Cristo fue bajado de esa cruz. Dice la Biblia que fue puesto en una tumba que ni siquiera era de Él, era una tumba prestada. Fue sepultado, y mire lo que dice Mateo capítulo 28, por favor, Mateo 28, versículo 6. Voy a leer desde el versículo 1, dice: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. Hey, es cierto, Jesús murió, estaba colgado, pero fue bajado de esa cruz y fue puesto en ese sepulcro. Pero dice que el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cómo se ha de haber sentido ese terremoto, hermanos? ¿Qué terremoto del 85 ni qué nada? Dice que hubo un gran terremoto, y después dice que bajó un ángel y su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Notó eso? Mi querido hermano, que usted todavía tiene su crucifijo ahí en su casa. El que fue crucificado, no el que está crucificado. Dice: el que fue crucificado no está aquí. Dijo: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho.
Qué bendición, hermanos, que el domingo por la mañana fue el día de victoria, fue el día de gozo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Oh, hermanos, era como ese amanecer tras una noche oscura, una noche de temores, una noche de miedos, una noche de incertidumbre, de no saber qué iba a suceder, si realmente resucitaría de los muertos. Pero qué bendición, hermano, que la resurrección demuestra que la muerte no tiene la última palabra sobre Cristo, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios. Yo no sé de usted, pero a mí me emociona hablar de esto. Cuénteme la Rosa de Guadalupe mejor, pastor. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién, hermanos? Es que tenemos victoria porque tenemos un Cristo resucitado, hermanos. La diferencia de muchas religiones es de que ellos siguen a personas humanas, religiosas, de carne y de hueso, como usted y como yo, que están en una tumba y que se siguen pudriendo, se siguen haciendo polvo dentro de esas tumbas. Pero nosotros, nuestra fe no está basada en un hombre, no está basada en una religión, no está basada en una iglesia, no está basada en otra cosa más que en un Cristo resucitado, hermano. Cristo resucitó, hermanos. Algunos viven como si Cristo estuviera todavía muerto en su vida. Cristo resucitó de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no puede hacerle nada a Cristo, y mucho menos a aquellos que estamos en Cristo. No puede, no tiene poder. ¿Cuántos conocen qué es un aguijón? Levante la mano. ¿Sabe usted qué es un aguijón? ¿A cuántos de ustedes les ha picado una abeja? Una abeja, sí, la mayoría de ustedes. ¿Sabe que cuando una abeja mielera, de esas que hacen miel, le pica a usted o le clava su aguijón, después de que usted la ahuyenta o después que se va, se muere? La abeja solamente puede una sola vez picar, y después de picar ya chafió. Si es que tiene que pensar bien la abeja quién va a picar, porque es la única oportunidad que tiene. Cuando la muerte quiso retener a Jesús, Cristo le quitó el aguijón y le dijo: mira, ya no tienes poder, lo acabas de perder para siempre. La muerte ya no me puede hacer nada, y no le puede hacer nada a aquellos que estamos en Cristo, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, dice la Biblia, vivirá. La muerte no tiene poder absoluto sobre ninguno de nosotros. Y así como una abeja, una vez que pica, pierde su poder, pierde incluso su vida, el diablo ha perdido el poder, la muerte ha perdido el poder. La muerte no nos puede detener. Es por eso que nosotros no creemos en la muerte, porque está derrotada. No tiene poder absoluto. Alguien no hable así de la muerte, pastor. La muerte no tiene nada de poder sobre Jesús. Y en la sangre preciosa de Cristo nosotros nos gozamos y podemos decir gloria al Señor, que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo, ni la muerte siquiera. Qué bendición, hermanos, tener una semana que no debería de ser nada más una semana al año, pero debería de ser todos los días. Pero mientras que el mundo se enfoca en fiestas y en pachangas y en vacaciones, nosotros podemos venir a la iglesia y enfocarnos en recordar ese momento en el Calvario, en la cual Cristo fue levantado en esa cruz. Y cada vez de que estamos confundidos, cada vez de que estamos tristes, cada vez de que estamos angustiados, podemos voltear hacia esa cruz y podemos decir: la cruz está vacía, no hay ninguna persona crucificada allí, porque Cristo se bajó, y no solamente lo bajaron, perdón, sino que ahora vive para siempre para estar conmigo.
A veces que como cristianos nos desviamos del camino. Mucha gente que dice, pero es que yo siento que Dios está muy lejos de mí. Dios nunca se ha movido. Nosotros somos los que nos alejamos tanto de Él que a veces nos perdemos y no sabemos cómo regresar a Él. Una niña en una gran ciudad se perdió y llorando por las calles, afligida, tratando de encontrar el camino de regreso a casa, no sabía por dónde estaba. Llorando, desesperada, decía, alguien que me lleve a casa, alguien que me lleve a casa. Una mujer se acercó junto con su esposo y le dijo, hija, ¿por qué lloras tanto? Dice, estoy perdida. No sé dónde están mis padres, me he perdido en esta gran ciudad y no sé dónde están. Le dijeron, pues tiene que haber algo que te puedas recordar de tu casa, qué color es, cómo se llama la calle, háblanos, danos señas, cómo podemos al menos llegar a donde tu familia vive. Y dice, no me acuerdo del nombre de la calle, no me acuerdo cuáles son las avenidas que yo tengo que tomar para llegar ahí. Pero dijo la niña, de pronto paró de llorar y dijo, pero me acuerdo que hay un crucero. Hay un crucero en la ciudad. Hay un lugar donde las calles se unen en forma de cruz y hay 4 caminos. Y hay uno de esos caminos que si ustedes me llevan al crucero, yo puedo encontrar la casa. No sé dónde está la casa, pero una vez que ustedes me lleven al crucero, yo puedo llegar a mi casa. ¿Saben dónde está el crucero? Y ellos dijeron, claro que sí, solamente hay un crucero en toda la ciudad. Hay nada más un lugar donde pudiese ser este crucero. Y la llevaron rápidamente a donde estaba el crucero. En cuanto llegaron y se bajó, dijo, mi casa es para allá. Sonriendo dijo, mi casa está para allá. Pues por este camino donde está mi casa. Y hermano, gloria a Dios que cuando nosotros nos perdemos y el pecado y la bruma del mundo y el pecado y tantas cosas que el diablo pone en nuestro camino, a veces nos hace pensar que estamos perdidos, que no hay esperanza, que no hay solución, que nuestros problemas no se pueden arreglar. Pero gloria a Dios, hermano, lléveme a la cruz, porque en la cruz yo sé que sí hay esperanza, sí hay solución. Las cosas no están perdidas porque Cristo no está crucificado, sino que ha sido muerto, sepultado y resucitado. Y sé dónde está mi casa. Cuando usted se sienta así, simplemente recuerde el Calvario. Recuerde cuánto le ama. Recuerde cuánto le costó al Señor su y mi redención. Y mire, todo cambia cuando nosotros nos acordamos de eso. Es más interesante que el día que Jesús murió en esa cruz, todos sus discípulos lo abandonaron. ¿Se acuerdan cuando todos dijeron, no, Señor, hasta la muerte nosotros vamos contigo? ¿Se acuerdan? De lengua me como un taco, dicen por ahí, ¿verdad? Es que cuando se viene la prueba, hermanos, se viene el fuego, se vienen las cosas difíciles, los primeros que salen corriendo son los que hablamos mucho. Todos se escandalizaron, todos lo abandonaron, todos estaban escondidos en la oscuridad de la noche mientras Jesús estaba ahí. Pero había un discípulo en la cruz, uno nada más. ¿Sabe cómo se llamaba? Juan. Uno de los 12, uno. Vemos que él pudo observar cómo caminó Jesús con esa cruz, cargando la cruz hacia el Calvario. Yo creo que Juan pudo observar los clavos, cómo atravesaban sus manos. Él pudo observar cómo le escupían, cómo le arrancaban su barba. Él pudo observar, hermanos, cómo se caía y lo pateaban y lo injuriaban y le decían, levántate. Yo creo que Juan pudo observar en primera fila todo lo que estaba pasando, y a los pies de la cruz él estaba mirando el sacrificio en vivo enfrente de él. Él vio escurrir su sangre, él vio escurrir pedazos de carne, él vio su rostro desfigurado, como que no tenía ni siquiera una cara que se pudiese reconocer. Él vio a Jesús colgado, hermanos, ahí.
Solo un discípulo. Y mire lo que dice Juan, por favor, capítulo 19, versículo 26. ¿Sí me está siguiendo? Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibía en su casa. Se me hace muy interesante, hermanos. Digo, es interesante ver esto, que el único discípulo que pudo presenciar la crucifixión de Cristo y no se apartó de él mientras que estaba pasando por esta angustia y esta copa amarga era Juan. Y es Juan a quien Dios le dio la oportunidad de revelarle y darle lo que conocemos hoy en día como el libro de Apocalipsis. Puedo a veces pensar y decir, qué tremendo para Juan. Ninguno de sus discípulos pudo experimentar lo que Juan experimentó. Ninguno sintió lo que él sintió. Ninguno vio lo que él vio. Solamente él. Solamente él. Vemos que esa imagen de ver a un Cristo inmolado, un Cristo crucificado, dice que después que Dios le da esta revelación y le da la oportunidad de ver las cosas que pasarían y que sucederían en el futuro, se adelantó Dios a mostrarle todas aquellas cosas que están escritas en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis. Vemos lo que dice, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. No pierda esta imagen. Juan está enfrente del Calvario, Juan está enfrente de la cruz. Jesús le está hablando, le está declarando, le está diciendo algunas cosas. Y mire lo que dice el versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, hablando Juan, note lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas, no tengas miedo. Yo soy el primero y que, hermanos, el último y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y hermano, qué tremenda imagen. Imagínense a Juan viendo a Jesús ahí inmolado, sacrificado, puesto en una tumba después. Pero después el Señor Juan lo encuentra al Señor Jesús no como inmolado, lo ve como un gran rey, como un gran sumo sacerdote. Se tira a sus pies y le dice: no es el mismo que yo vi en esa cruz. No es el mismo que estaba todo desconyuntado sus huesos. No es el mismo que estaba escurriendo su sangre. No es el mismo que no abrió su boca. No es el mismo que no se defendía cuando le golpeaban. No es el mismo. Pero escuchó que Jesús dijo, y cuando le vi, dice que le dijo: yo soy el primero, el último, el que vivo. Y recuerda, Juan: estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué tremenda bendición para Juan, ¿no cree? Juan vio a Jesús en el Calvario como un siervo sufriente. En Juan capítulo 19, versículo 17 al 30, usted puede encontrar cómo él vio a Jesús de esa manera. Lo vio con una corona de espinas, vio cómo le traspasaban esas espinas su rostro y cómo le escurría sangre por su frente. Pero mire lo que dice en Apocalipsis 19, 12, cómo lo vio después. Apocalipsis 19. Como ahora Juan está enfrente y está viendo, está observando. El versículo 12, por favor. Dice: sus ojos
eran como de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Oh, Juan vio esa corona de espinas que le ponían en su cabeza y aplastaban en su cabeza en son de burla, diciendo: tú eres el rey de los judíos, y se burlaban de él. Pero después Juan vio al Señor con una gran diadema que tenía, hermanos, sobre sus ojos, que eran ojos como de fuego. Y vemos aquí que ya no lo vio nada más clavado en la cruz, humillado, sino que lo ve con vestiduras reales que tenían un nombre que nadie conocía, más que el Señor podía conocer. Juan vio a Jesús desangrarse, silencioso como un cordero, yendo al matadero. Pero en Apocalipsis, mire cómo lo vio en capítulo 1, versículo 15, por favor. 1:15. Dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y luego dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Qué contraste. Imagínese Juan viendo esta escena. Ya no lo veía desangrarse, ya no lo veía en silencio, sino que lo veía con una voz de estruendo como de muchas aguas. Juan vio cómo Jesús se sintió abandonado por el Padre por causa de todo lo que nosotros habíamos hecho. Pero vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice. 5:11. Y miré, y la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones. Ya no estaba solo. Ya no estaba abandonado por su padre, ya no estaba desamparado, ya no había, en la cruz muy poca gente se acercó a Jesús y los discípulos se habían ido. La gente que alimentó no estaba abajo de la cruz rogando por misericordia. Estaba, hermanos, literal muriendo con unos cuantos que estaban ahí rogando por misericordia. Oh, pero Juan después, Dios le dio la oportunidad de ver que Él está ahora con millones de millones de millones. No está solo, no está abandonado, pero Él es el rey de todos esos millones de millones. Vio cómo la gente se burlaba y le decían: rey de los judíos. En Apocalipsis 19, versículo 16, vemos que Dios le da la oportunidad de escuchar cómo ahora gritaban su nombre. 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Sus ojos eran como llama de fuego, ya no como los ojos llorosos de Getsemaní. Su voz poderosa, ya no como el silencio del juicio ante Pilato. Un rostro resplandeciente como el mismo sol, ya no desfigurado por los golpes que le dieron. Tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades, ya no está sujeto al sepulcro. Imagine, hermano, usted poder ver eso enfrente de sus ojos. Ver el cordero convertirse en un león. El juez fue primero justificado en nuestro lugar, despreciado, pero ahora adornado con toda la majestad del mismo universo. Y mire qué bendición. Juan lo vio y dijo: qué Cristo, qué Salvador, qué Rey de reyes y Señor de señores. Por eso que esta semana nosotros no podemos celebrar a un Cristo derrotado. No podemos recordar a un Cristo crucificado. Tenemos que recordar al Rey de reyes y Señor de señores. Tal vez no estuvimos al pie de la cruz, tal vez no observamos cómo caía la sangre de su espalda, tal vez no tenemos todos esos testimonios que vimos con nuestros propios ojos, pero sí tenemos la revelación de que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que Él está sentado al trono de la majestad de Dios, intercediendo, querido amigo, por usted esta noche. Si usted viene a Él, Él no le echa fuera. Él está esperando.
No olvidemos, hermanos, que nosotros como Juan hemos visto quién es Él. No somos como los discípulos que no pudieron tener la oportunidad que tuvo Juan. Nosotros sí la tenemos, porque tenemos su revelación, tenemos su palabra en las mismas manos esta noche. Es por eso que usted no puede estar ahí todo apático diciendo, sí, Cristo murió. Okay. Dice la Biblia, mire, Juan, si usted observa, no tengo tiempo para leer todo esto, pero observe el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8, 9, 10, 11, 2. Cuando usted comienza a ver cómo Juan escribía con tanto ánimo, hermanos. Describía cómo estaban cantando multitudes a una sola voz, cantando y diciendo: el Cordero que fue inmolado, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Digno es el Cordero. Él fue el que fue crucificado, Él fue el que fue inmolado. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Pero a veces venimos a la iglesia y ¿quién es benigno? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué hora va a empezar el baile? ¿A qué hora va a empezar? Tomemos el tiempo, al menos estos días, y recordemos qué Salvador tenemos, hermanos. Recordemos lo que Él sufrió, cómo Él murió, cómo fue sepultado, pero recordemos que no está en la tumba, no está en la cruz, está esta noche esperando que usted venga a Él. Creemos en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Señor, gracias por esta noche, por recordarnos que esta semana no es cualquier semana. El mundo lo ocupa para hacer otras cosas, menos acordarse del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. No hay mucho, Señor, que podemos añadir a esto. Esta es una situación no de convencimiento humano, pero de agradecimiento hacia ti que diste todo por nosotros. Yo no puedo entender cómo cristianos muchas veces tomamos esta semana y el sacrificio de Cristo como cualquier cosa. Por eso nos pesa a veces servirte, nos pesa vivir para ti, nos enfada venir a la iglesia muchas veces cuando tú lo diste todo por nosotros. Señor, no servimos a cualquier rey, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, ayúdanos a recordar esto esta semana, estos días. Ojos cerrados, rostro inclinado. Quisiera hacer una pregunta esta noche. Si usted está aquí por primera vez y usted dice: pastor, si yo muero en esta noche, no sé a dónde iría mi alma. Me gustaría que usted pueda levantar su mano y alguien pueda acercarse con usted para que le muestre con la Biblia cómo usted puede conocer a ese Cristo resucitado. Que le pueda mostrar con la Biblia qué hizo Cristo por usted y por mí para salvarnos y darnos la vida eterna. Estamos dispuestos a hacerlo si usted simplemente levanta su mano. Habrá alguien aquí que dice: pastor, si yo muero, no sé a dónde irá mi alma. Me gustaría que alguien me muestre con la Biblia cómo puedo ser salvo. Habrá alguien así que pueda levantar su mano a través del auditorio. Habrá alguien así. Habrá alguien así esta noche. Así como estamos, ojos cerrados, rostro inclinado, puestos de pie, hermanos, el piano comienza a tocar. ¿Por qué no tomamos al menos un poco de tiempo, hermano, y salimos del lugar donde estamos? Mire, Cristo estuvo dispuesto a cargar una cruz y caer varias veces en sus rodillas, y nosotros ni siquiera estamos dispuestos a doblar la nuestra para agradecerle a Él. No nos movemos, no nos conmueve, ya no nos causa absolutamente nada. Qué triste eso. ¿Por qué no nos rodeamos y le decimos: Señor, esta semana, en lugar de que yo ande festejando un montón de cosas, quiero pensar en tu muerte, quiero pensar en tu resurrección, quiero pensar que estás sentado en el trono intercediendo por los pecadores que se acercan a ti a través de la sangre de Cristo. Agradecerte, Señor, por haber dejado tu gloria, tus calles de oro, tu comodidad, tu reino, por venir a este mundo que, la verdad, no teníamos nada bueno, para venir y salvarnos y darnos la vida eterna. Vamos a tomar un minuto, hermanos, y agradezcámosle al Señor.
Padre, gracias en esta noche por que nos has dejado esta historia escrita en los evangelios, las buenas nuevas, las buenas noticias de cómo Cristo vino a este mundo y en una semana como esta, empezando desde el domingo hasta el domingo, resucitaste de los muertos. Gracias, Señor, por darnos la salvación y habernos amado. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a no avergonzarnos de esa fe. Si hay alguien aquí que ya es salvo y ya tiene al Hijo de Dios en su vida y tiene la vida eterna, que no le dé vergüenza bautizarse. A Cristo no le dio vergüenza ser crucificado y estar desnudo en esa cruz por nosotros. Cuanto más a nosotros darnos pena el tomar ese primer paso de obediencia que es el bautismo. Profesar públicamente que hemos creído en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús. Señor, aumenta la fe de los que ya son salvos. Si no se han bautizado esta noche, puedan tomar ese paso y esa decisión. Aquellos que no son salvos, que esta noche no puedan ir a su casa sin tener el regalo de la vida eterna que te costó la misma vida en la cruz. Y a todos los que estamos aquí, que somos salvos, que somos hijos tuyos, bautizados y miembros de esta iglesia, ayúdanos a recordar, Señor, y a ser más fieles a ti, y a hacer más cosas para ti, porque tú eres digno. Empezar a acostumbrarnos a honrarte y a glorificarte aquí en la tierra, porque eso es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.